4 errores del Seguro Social que te pueden hacer perder miles de dólares. El Seguro Social apoya a más de 70 millones de estadounidenses, desde jubilados hasta personas discapacitadas y niños. Pero también es un sistema increíblemente complejo, con un manual de operaciones de 20.000 páginas increíblemente, lo cual cubre por lo menos 2.700 reglas que pueden fácilmente hacer tropezar a los reclamantes y costarles decenas de miles de dólares en beneficios perdidos. Pues el día de hoy vamos a estar hablando exactamente de 4 grandes errores los cuales debes evitar para no estar perdiendo tu dinero. Y junto a esto también estaremos hablando sobre un cheque de estímulo de $1,300. Y es que existen 150,000 pagos que aún no han salido y nadie los ha recibido. Al menos 5 estados en los Estados Unidos están entregando estos cheques de estímulo y lo seguirán haciendo algunos de ellos antes de que acabe el año 2023. Es por ello que te traemos esta información para que tú puedas aprovecharla de la mejor manera y obtengas esta ayuda económica. Empezaremos hablando sobre los 4 grandes errores del Seguro Social que te pueden costar una fortuna. El primero que todos, y es el clásico, es reclamar demasiado pronto. Y es que este puede ser el mayor problema que afecta a los estadounidenses, porque el Seguro Social permite que las personas comiencen a cobrar sus beneficios cuando cumplen 62 años, o por lo menos unos 5 años antes de la plena edad de jubilación. Sin embargo, al reclamar el Seguro Social anticipadamente, sus beneficios mensuales se reducirán en un por lo menos 30%. Las personas también pueden esperar para reclamar el Seguro Social hasta los 70 años, cuando reciben el pago máximo. Aproximadamente un 76% más que los 62 años, pero solo alrededor del 6% de los estadounidenses esperan hasta cumplir sus 70 años para reclamar el Seguro Social. Se cree que la administración del Seguro Social puede, sin darse cuenta, empujar a las personas a reclamar demasiado pronto al proporcionarles una calculadora de esperanza de vida para saber cuánto tiempo normalmente viven los estadounidenses y tablas actuariales que la gente debería reclamar el Seguro Social basándose en este número máximo de años que podrían vivir, no en el promedio. Hacer un cálculo actuarial es completamente irrelevante para cualquier persona. Piense en el seguro para propietarios de viviendas. La gente tiene una casa y quiere ver el resultado catastrófico que es que se queme. Tiene una vida y quieren ver el resultado catastrófico desde el punto de vista financiero, que es vivir al máximo. Entonces, reclamar demasiado pronto podría costarle, por lo menos, escuchen bien, $182,000 en total en beneficios perdidos. El segundo error que podría costarle una fortuna es la estafa de la viuda. Otro error que puede resultarle en pérdida de beneficios es lo que se conoce como la estafa de la viuda, la cual generalmente surge de malas decisiones al solicitar beneficios que pueden llevar a pagos más bajos. Uno de los 12 tipos de beneficios que ofrece el Seguro Social es el beneficio de sobrevivientes, el cual se paga a las viudas, viudos y dependientes de trabajadores elegibles. En el caso de las viudas y los viudos, pueden solicitar pagos del Seguro Social en función de los ingresos de su cónyuge y reclamarlos a partir de los 60 años. Pero a veces las personas solicitan por error tanto los beneficios de sobrevivientes como sus propios beneficios de jubilación, aunque la administración del Seguro Social solo pagará un beneficio y es el que sea mayor. El problema surge si el beneficio de sobreviviente es mayor porque al reclamar el beneficio de jubilación al mismo tiempo, la viuda o el viudo está asegurando su beneficio de jubilación a la edad en la cual hace ese reclamo. Bueno, eso corre el riesgo de que la persona pierda miles de beneficios más altos que habría recibido si hubiera esperado hasta la plena edad de jubilación o incluso hasta los 70 años para reclamarlos.
Entras en el Seguro Social y dices, oye, quiero mi cheque un 76% más alto durante los próximos 30 años. Y posiblemente ellos dicen, no, mire, nuestros registros aquí es que usted solicitó ambos beneficios y marcó esa casilla. Pues en ese caso, si ha pasado más de un año desde que reclamaron sus beneficios de jubilación, podría revertir esa decisión. El tercer error es la estafa de la prueba de ganancias. Otra regla del Seguro Social que puede hacer tropezar a los estadounidenses mayores es la llamada prueba de ingresos, la cual establece que las personas que solicitan beneficios antes de su plena edad de jubilación y luego continúan trabajando estarán enfrentando un fuerte impuesto si es que ganan por encima de un umbral de ingresos que es bastante bajo. En este año 2023, esa prueba de ingresos es de $21,240, lo cual significa que las personas que cobran el Seguro Social antes de los 67 años se les va a deducir $1 de sus pagos del Seguro Social por cada $2 que ganen por encima de ese límite. Y es que esto a menudo disuade a los trabajadores mayores de continuar trabajando después de presentar su solicitud, dado que temen perder una parte de sus ingresos a causa de sus impuestos. Pero lo que no es muy conocido es algo que se llama ajuste del factor de reducción, el cual restaura esos beneficios perdidos una vez que solicita o alcanza la plena edad de jubilación. Sepa que es bueno perder dinero en la prueba de ingresos, porque por cada $1 que se pierde en la prueba de ingresos, usted va a recuperar aproximadamente $1,20 en beneficios. Pero a la gente no se le dice eso, por lo que piensan erróneamente que volver a trabajar simplemente no tiene sentido, porque lo único que hacen es trabajar para el gobierno. Por supuesto, no todo el mundo podría esperar, al menos desde el punto de vista financiero, para que sus beneficios se ajusten cuando lleguen a los 67 años. Pero algunas personas mayores de 60 años podrían tomar decisiones diferentes sobre el trabajo si es que fueran conscientes de este problema. Y el cuarto gran error, la trampa del sobrepago. Este problema afecta aproximadamente 1 millón de beneficiarios del Seguro Social al año y puede causar dificultades financieras y demasiado estrés. Esto sucede cuando el Seguro Social paga de más a los beneficiarios, quienes normalmente se enteran años después, cuando la administración del Seguro Social envía una carta exigiendo el reembolso. Incluso, si no fue su culpa, a menudo la culpa es de la administración del Seguro Social. Así es como se detalla un informe por parte del Inspector General de la Administración del Seguro Social, el cual encontró que los empleados a veces ingresan información incorrecta en los sistemas de la Administración del Seguro Social o calculan incorrectamente los beneficios. Pero si esto sucede, el destinatario tendrá que pagar, y tal como se detalla. Si deseas apelar, la resolución puede tardar meses o incluso años y sin garantía de que se resuelva a su favor. Es por eso que se insta a las personas a mantener registros cuidadosos de sus interacciones con la administración del Seguro Social, así como de la información que envían a la agencia. También se recomienda que las personas verifiquen su historial como del Seguro Social para poder asegurarse de que la agencia tenga su historial de ganancias correcto en sus archivos. Recuerde que puede hacerlo en su cuenta de My Social Security en el sitio de la agencia, donde puede revisar sus ingresos anteriores para poder verificar su exactitud. En una declaración por parte de la Administración del Seguro Social afirmaron esto: nos esforzamos continuamente por mejorar la administración de nuestros programas y reducir los pagos indebidos. Si bien las pérdidas de personal y las limitaciones de recursos han desafiado las prestaciones de servicios, las tasas de precisión en los pagos siguen siendo muy altas. La agencia también señaló que es responsable ante los contribuyentes de ser buenos administradores de los fondos fiduciarios, refiriéndose a las cuentas financieras que guardan dinero para sus programas. La situación de cada persona es única, entonces se manejan los pagos excesivos caso por caso. Pues muy bien, para todas las personas que se quedaron hasta el final del video, traemos un cheque de estímulo de $1,300. Como mencionamos, al menos 5 estados actualmente están entregando estos cheques de estímulo. Y algunos de ellos van a seguir haciéndolo hasta que acabe este año 2023. Uno de ellos es el que hablaremos el día de hoy, y es en el estado de Minnesota, que tiene un valor máximo de $1,300.
Aunque el alivio económico se ha repartido desde ya el mes de agosto, las autoridades fiscales afirmaron que a la fecha hay alrededor de unos 150,000 pagos que no han sido cobrados. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo grave de esta situación es que, de acuerdo con el Departamento de Ingresos de Minnesota, esta cantidad de cheques sin cobrar se van a vencer durante el mes de noviembre. La teoría que tiene la autoridad fiscal es que los cheques probablemente pudieron ser desechados debido a que los contribuyentes tal vez pensaron que se trataba de una estafa o de correos basura. También explicaron que otra posibilidad es que los cheques no hayan llegado a sus destinos, debido a que pudieron no encontrarse con las direcciones correctas o actualizadas. La mayoría de los cheques de estímulo de Minnesota se enviaron entre el 16 de agosto y el 27 de septiembre y vencen a los 60 días desde que fueron emitidos. Las autoridades fiscales de Minnesota recomiendan que si no has recibido tu cheque de estímulo de hasta $1,300, entonces debes de revisar al menos 2 veces tu correo. En la primera acción a tomar, y es que el Departamento de Ingresos reemitirá los cheques durante el mes de noviembre, así que puede ser que en esta ocasión, si te das cuenta, te llegue tu dinero. Hasta el momento, y según la información oficial, más de 2 millones de personas recibieron este tipo de reembolsos de impuestos de Minnesota. Las cantidades que otorgaron dependieron de los ingresos percibidos individualmente por cada contribuyente. Por ejemplo, aquellos que ganan hasta un máximo de $75,000 al año reciben un pago único de $260. Los que tengan ingresos de hasta $150,000 podrían obtener un cheque de estímulo por $520. Por cada hijo se pueden reclamar $260 también, aunque esto solo se puede solicitar según más o menos los dependientes si es que califican. La elegibilidad se determina por toda la información que fue contenida en tu declaración de impuestos del año fiscal 2021.